Bueno, bienvenidos a este conversatorio que hacemos dentro del ciclo de conferencias y charlas que tiene el Banco de la República en Villavicencio y al cual hemos sido honrados con una invitación. Les habla Jaime Fernández Molano, escritor y periodista, director de la Corporación Cultural Entre Letras. Tengo el placer de compartir hoy este conversatorio que hemos denominado 40 años como pretexto para hablar de literatura, música y arte en Villavicencio y en el Meta. Eh, Al maestro Jair Montaña Carrión, maestro en artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, curador, investigador y gestor cultural de la región Amazoninoquia, ganador de la beca de investigación curatorial para el desarrollo del Salón Regional de Artes en su versión 15ª, entre muchas otras cosas, por supuesto. Y tenemos también al maestro Anderson Arenas Hurtado, licenciado en música, magíster en historia y guitarrista clásico. Y vale señalar que para mí es un doble honor porque son personas, tanto Anderson como músico, un gran director musical, y Jair, mis respetos por el trabajo que viene haciendo, porque ha sido uno de los artistas plásticos más consecuentes con lo que plantea y con lo que dice, y tiene una escuela que hay que ver con ojos críticos, como una de las más serias que he conocido en esta región. Entonces, pues no siendo más, creo que vamos digamos, a plantear en este breve espacio, algunos de los temas. Obviamente no pretendemos cubrir todo, pero sí con ese pretexto de los 40 años, pues hablar un poco sobre lo que ha ocurrido, quiénes han sido los protagonistas, qué tenemos de opinión particular y plural, cuál ha sido como el enfoque crítico que podemos ver frente a los diferentes movimientos, a los diferentes espacios, a la política cultural, etcétera, en esta región del país en estos últimos 40 años. Pues para ello invito inicialmente al maestro Jair Montaña, en la perspectiva de ver, de llegar pues desde los años 70, hace 40 años que al final de los 70 y principios de los 80, por supuesto que se da un protagonismo especial de todo el movimiento cultural, y tenemos un departamento muy joven que está por cumplir 20 años en ese momento. Y pues quisiera que fuéramos, no fuéramos a ese espacio inicial, y para ello quisiera darle la palabra primero a Jair. Muy buenos días, muchísimas gracias Jaime, y un cordial saludo al maestro Anderson y a todos los espectadores que nos ven en este momento. Pues nada, antes que nada, y empiezo a compartir pantalla para ver algunas imágenes de algunos de estos periodos que pues si de alguna manera nos sirven como ejemplo o referencia de algunos de los intereses estéticos y culturales que estaban en este periodo. No dan cuenta pues de todos los de cada década, porque pues faltan muchos y el tiempo es corto. Entonces voy a presentar pantalla para que veamos la presentación. Pues antes de iniciar con la presentación formal, le quisiera pues tener presente y introducir un hecho histórico importante, y es que en Colombia el tema del arte y el tema de la modernidad en el arte llegó tarde. Digamos que partiendo de este principio nacional, el tema de, digamos que la evolución del arte a nivel local ha sido lento, digamos que ha tenido un camino lento en ese ejercicio de desarrollar contenidos culturales de nivel. Entonces, en este caso quisiera compartirles el caso del maestro Juan Acosta o Macosta,
que pues el emblema que se puede observar como monumento de este periodo de los 80, 70, el monumento al cenit, entonces es como un buen ejemplo de esos intereses estéticos que tenían artistas en ese momento. Entonces, digamos que esos primeros intereses de aproximación con la idea de nuevas maneras de ver la realidad y de presentar formas, un tanto influenciada por el cubismo, digamos que por las vanguardias que de alguna manera apenas se estaban conociendo en este lugar desde los 80. Entonces Macosta, pues con su emblema en la ciudad que en este momento está en la glorieta del barrio, creo que es el buque de este barrio, ahí está este monumento y pues es un buen ejemplo de esos intereses locales. Creería que esta década se destaca sobre todo por el interés particular en la acción monumental. Digamos que el arte como elemento decorativo se vuelve como un elemento importante, y aquí traigo a colación a los Miranda, pues porque aún hoy en nuestra década este monumento que está haciendo el señor Hermes en Bogotá, en los talleres de Bogotá, pues porque ahí nos introduce un poco a la realidad local, que seguimos con una lógica centralista muy marcada, pues porque digamos que la dinámica creativa local desde este periodo aún no se ha logrado desarrollar. Un taller digamos que un taller creativo de monumentalidad en hierro o en metales o en piedra, en fin, el maestro Miranda, Jairo Miranda, tiene una intención muy interesante en su lugar en la Piedra del Amor, que desde hace mucho tiempo ha venido trabajando este ejercicio de monumentalidad de talla en roca y que tiene una exploración muy interesante con el material. Y es muy interesante cómo esa acción autodidacta, porque la mayoría obviamente ya desde décadas anteriores, desde los 50 más o menos, se tenía proyectada por decreto la creación de escuelas de arte, pero aún hoy, después de 40 años, carecemos de este espacio de formación que, como vamos a poder evidenciar, es fundamental en el proceso creativo. Aquí, por ejemplo, traigo a colación al maestro Jair Leal, que él en este momento hace parte de la exposición que tiene el Instituto Departamental de Cultura en la Gobernación, y me parece que es uno de los artistas en la pintura más, digamos que, maduros en su proceso creativo, en la medida en que explora e investiga nuevas formas de creación. Aunque tiene influencia de varios artistas consagrados, busca ese lenguaje propio y creo que lo logra, y en muy buen término. Aquí el tema de expresionismo abstracto es muy interesante. Con temas locales, con iconografía, con colores, en fin, el maestro Jair creo que es de los autodidactas más visionarios respecto a esa acción de la pintura como elemento narrativo y como lenguaje. Ya digamos que unas décadas más cerca, el maestro Orlando Vallejo me parece que con la influencia del arte pop, que en Villavicencio el arte pop ha sido una cosa impresionante al punto de que muchísimos espacios comerciales tienen este tipo de estética influenciada por el pop de los años 60. Y aquí digamos que ese pop llegó tardío, pero en este momento es un elemento muy influyente a nivel local. Y creo que el maestro Orlando Vallejo también, en ese proceso de exploración e investigación de lenguajes propios, va cada vez, digamos que a un avance lento, pero digamos que va avanzando en ese ejercicio de crear lenguajes propios, que eso es lo que de alguna manera el arte busca. En el caso del maestro Juan Bayer, en este caso podemos ver cómo ya la abstracción ya entró en nuestro lugar, que también sigue siendo tardío, pues porque digamos que ese lenguaje abstracto
ya tiene tiempo en la dinámica pictórica, pero pues que aquí en la influencia con el pop y en los colores locales y la luz, ha ido en un proceso de evolución bien interesante del maestro Valle. Él ya expuesto en el exterior y tiene un ejercicio muy maduro y muy serio en torno a la pintura. En el caso de Constantino, yo lo traigo a colación ya de este periodo, que incluso creo que Bayer es más cercano que Constantino, pero me parece Constantino vigente todavía porque él en su proceso de investigación estético ha fusionado la pintura y la fotografía como medio y la pintura o el color como meta. Y él en su proceso creativo ha hecho unas cosas increíbles a nivel pictórico, gráfico, que a mi parecer es uno de los artistas más prolijos y activos, a pesar de que ha estado en las 4 décadas, sigue en un proceso permanente de evolución, y eso es supremamente importante para un artista. Digamos que no se trata de quedarse con un solo medio, una sola técnica, sino seguir explorando ese proceso creativo, y él lo logra. Sigue estando vigente después de 40 años, y es muy interesante. Aquí se me cruzó la diapositiva. En el caso de Bayer, él ya está explorando la tridimensión, entonces ese juego entre bidimensionalidad, tridimensionalidad y nuevos lenguajes, creo que él es otro autodidacta que está en muy buen camino en su proceso de investigación. Él hizo parte de los buses verdes en el 2007, con el maestro César Ernesto Agudelo, que expusieron en el Museo de Arte Moderno, que ha sido como el único momento así cumbre de la estética local en un certamen muy importante que fue referente de la estética nacional, en esa curaduría de Cristancho y Roca. Y eso fue como un hito, digamos que local de los 2000. Entonces, ellos ya están más cerca en ese, digamos que en esa lógica. César ya tiene un proceso de formación, ya está a nivel de maestría, digamos que ese proceso del aprendizaje y el continuo de investigación, evolución y transformación de los lenguajes es una cosa absolutamente necesaria en el arte, y que la escuela perfectamente genera ese proceso, una escuela seria, profunda, analítica, pues porque el arte como ciencia logra eso. En este caso, Omar Gómez Reina, con esta obra que participó en el Salón 15º, que él sigue muy activo en su lógica de multidisciplinariedad del arte, entonces entre pintura, arte sonoro, video, digamos que esa conexión con la investigación permite que el artista esté en permanente evolución y transformación, que creo que es una cosa bien interesante que resaltar del arte. En el caso del maestro Libardo Archila, que participó con esta obra en el Salón Regional anterior, el 17º, en el cual fui invitado a ser jurado, me parece que Libardo en su proceso es otro que ha influenciado y que ha aportado muchísimo a esa búsqueda de nuevos lenguajes, tanto desde la gestión como la producción, igual que César y Omar, justamente por esa ausencia de procesos, de sistema cultural maduro y serio en torno al análisis de la cultura, pues terminamos siendo independientes como toderos. Entonces le toca ser uno gestor cultural, le toca ser creador, le toca ser investigador, le toca hacer muchas cosas para que de alguna manera esta lógica artística cale en la sociedad y se genere un proceso que en otros lugares es común. En este caso traigo a Ana María Pandiño, que ya está vigente, digamos que ya de esta década. Ella en su espacio Los Girasoles en el barrio Chapinero, pues tiene un espacio muy interesante, creativo. Ella es ilustradora gráfica, entonces traigo esta imagen para mostrar que en esta década los artistas ya estamos incursionando en nuevos medios, pues porque digamos que el tiempo no para, la evolución de los lenguajes y los medios también, entonces ella está muy metida en este tema de la ilustración gráfica con el lenguaje de lo femenino, de la libertad,
que es otra artista muy interesante. Traigo a colación a este señor Ricardo Antonio Galán, que él viene siendo de la década anterior, como de los 90, pero sí, él también tiene como una intención muy interesante de evolucionar su lenguaje, y eso a mí me parece supremamente importante y que es necesario que a nivel local ese lenguaje evolucione. Por ejemplo, él podemos verlo en la foto con su lenguaje típico, folclórico, digamos que está muy arraigado acá por la influencia institucional de creación de lenguajes, ¿sí? Entonces direccionan el lenguaje y no permiten libertad. En este caso, Ricardo hace una mezcla entre escultura guayupe, iconografía mundial con la Mona Lisa y una lógica de la risa, como esta intervención, esta instalación entre metal, cerámica. A mí me parece que va en buen camino también, ese ejercicio curioso de hablar desde nuevos lenguajes. Me parece que es lo interesante y lo importante. Ya Pablo González es de esta década, ¿sí? Ella es joven, él está recién egresado, es de la zona de la Macarena, de Granada, digamos que la zona de la Yari, pero pues su ruta de narración de sus trabajos tristemente no ha sido local, porque obviamente pues la ruta de narración institucional es la única, prácticamente la única que está y la que tiene mayor cabida con el público, pero como carecemos de procesos de investigación y de circulación, pues es muy triste que las personas que se forman profesionalmente a nivel local tengan que emigrar, pues, porque la región no les ofrece una ruta madura y de proyección, pues porque es muy difícil que un artista que sale recién egresado de una universidad con todo el conocimiento fresco del arte vea este lugar como un potencial de proyección, y eso no quiere decir que no sea posible. Lo que pasa es que nos falta muchísima más cohesión y tener presente las competencias que tiene cada entidad en esa tarea de articular lo que es el arte y la cultura, en este caso en el arte. Traigo a colación en este caso a Andrea Carolina Bacares, que ya nació en Villavicencio, se crió acá, pero pues por la misma razón, porque no hay escuela de arte, ni espacio, ni dinámica, ni mercado, le tocó migrar, y le tocó migrar a Europa. Ella tuvo la fortuna de estudiar en España y en este momento por esa conexión vive entre Bogotá y Europa, pero ella es de Villavicencio. Entonces digamos que esa lógica de qué es local, de qué no es local, nos mantiene como en una burbuja. Pero pues traigo a colación este trabajo de Andrea Carolina, que presentó también en el Salón 17º, y me pareció muy interesante que la dinámica virtual permite, por ejemplo, llegar a otros espacios, y en este caso Andrea Carolina se dio la oportunidad de presentar su trabajo a un salón regional en el Meta. Entonces, es como posibles conexiones que se empiezan a crear desde la virtualidad, y creo que con ella podemos analizar que el tema de arte a nivel local sí está activo. Digamos que los artistas, pues por su naturaleza creativa, no paran de hacer. Creería que nos falta es como empezar a pensar cómo podemos conectar para que esa dinámica cultural se conecte con la sociedad local y empiecen a crear sistema cultural, sea dependiente o independiente, sea público o privado, porque ambos juegan un papel importante. Pero a nivel local creo que tenemos que analizar varias cosas. Entonces ya dejo de compartir y pues nada, quería como dejar eso en el aire para que empecemos como a revisar otras áreas. ¿Ahí terminan las diapositivas o hay más, Jair? No, ahí terminan, es muy breve. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, pues esta es una, realmente coincido, por lo menos personalmente, con la gran mayoría. Confieso que hay algunos, Pablo González, Andrea Carolina y la última persona que comentó, no conocía el trabajo.
Pues me parece muy bien, Jair, que ha planteado realmente y pues me sorprende positivamente pues el análisis que está haciendo sobre, a partir de lo de Macosta, etcétera, porque sí se recogen como lo que podríamos llamar los que empiezan a ser clásicos, los que han venido trabajando y pues que nacieron desde 30 y 40 y 50 del siglo pasado y que han venido produciendo desde mitad del siglo, el siglo anterior. Digamos que hay falta varios, pero digamos que estos que puse son como los que creo que de alguna manera son visibles actualmente Sí, y que tienen como referencia, pero sí. hay muchos, digamos No, yo que en creo que ese hay cientos, ejercicio. creo que hay cientos, sí, sí, sí. Una cosa, Jair, antes de la intervención del maestro Anderson, que quería, siempre he visto eso y es un poco curioso, aunque también habrá cientos, pero realmente creo que también es en el país y en el mundo, ¿no? Que vemos cómo, por ejemplo, en los años anteriores, hasta ahora, despuntando como los años 90 y ya más hacia acá, se ve participación de mujeres, ¿no? Porque realmente, pues, antes era básicamente solo el género masculino, ¿no? Eso es como, pues, algo que también viene con la cultura nuestra, ¿no? ¿Cierto? Y digamos que el tema de la evolución del pensamiento ha llevado a replantear esas nuevas lógicas, por ejemplo, desde la equidad, ¿no? La Sí. equidad, la libertad, la frontera, han ido evolucionando y esas ideas creo que, pues desde la visión, desde lo femenino, ha sido muy importante ese análisis. Y eh, artistas como Ana María Fandiño y otras, Valdivieso, que han estado activas y siguen estando activas, Diana Martínez, hay varias, digamos que hay un montón en Villavicencio la producción creativa es amplia, tanto desde la visual como la audiovisual, o sea, el cine, el diseño gráfico, eh, eh, y pintura, dibujo, en fin. Lo que pasa es que no tenemos aún un sistema que permita ese consumo, ese diálogo, ese encuentro con estas obras. El espacio primordial en Villavicencio ha sido el espacio público. Por eso la mayoría le ha apuntado como a monumentos. Y en el día de hoy, con toda la coyuntura de descolonización, de romper con la xenofobia, acabar con la porofobia, mejor, digamos que el único espacio en donde los artistas tienen ese momento de encuentro con el público es el monumento. Ya estamos hablando de antimonumentos. Entonces, Jair, le como que... propongo algo. Jair, le Sí, propongo algo. Esa parte de los monumentos y demás me parece muy interesante que se viene ya estando hacia años después de los 80, etcétera, aunque pues tenemos, recordemos que Álvaro Vázquez pues comenzó también con algunas cosas anteriores y todo, pero entonces miremos a ver si para que el conversatorio fluya, le damos la palabra, le propongo que le damos la palabra a Anderson para que se nos ponga al día en el tema. Anderson. Maestros, ¿cómo están? Un cordial saludo, maestro Jaime. Igualmente para usted, maestro Jair, que nos hace una línea del tiempo y nos hace una descripción durante el tiempo lo que ha sucedido con el arte. Bueno, de igual forma, con la música, también nos pasa un proceso de lo que hablaba el maestro Jair, que es un proceso en que todo nos llega tardío. ¿Sí? Mientras que lo que sucedía en la capital en 1910, 1920 se desarrollaba un conservatorio, aquí es el momento que no hemos tenido un conservatorio ni hemos tenido una escuela de artes relacionado a la educación formal, ¿no? Entonces, en el momento, en los años 70, con un grupo de amigos que creo que es una historia que el maestro Jaime conoce muy bien, ¿sí? Un grupo de amigos en el año 1971 crean un centro cultural, ¿sí? Ese centro cultural, que su primera directora fue Maruja Hernández de Gil, creadora y primera directora de ese centro cultural. Ese centro cultural nació con una escuela de artes.
Esa escuela de artes es donde se desarrolla y aún se sigue desarrollando algunos programas académicos. Esos programas académicos, en el momento en que se encuentran en Villavicencio, lo que fue su otra directora, que es Rosita Hoyos de Mejía, y el maestro Adolfo Bustamante, traen el primer plan de estudios que está asesorado por una maestra de la Universidad Nacional. Entonces, cuando viene en estos momentos, hacia los años 80, que se trae este lenguaje musical, siempre, bueno, Casa Cultura es la pionera del departamento de las 29 escuelas con acuerdo municipal que existen en el departamento. La Casa de la Cultura, que hoy se llama Casa de la Cultura Jorge Eliezer Gaitán, con su escuela de artes, que en algún tiempo le pusieron Miguel Ángel Martín, pero creo que el nombre no está institucionalizado por ningún acuerdo. Esa escuela de artes, cuando se crea ese plan de estudios nos trae un plan de estudios formal, obviamente adaptado al medio, y en ese plan de estudios empezamos a ver músicas desde el lenguaje académico. Las músicas también, o sea, lo que es el desarrollo del joropo y el desarrollo de la escuela del joropo también comienzan desde la escuela, desde la Casa de la Cultura, que es el centro de artes. En esa escuela de artes estuvo varios profesores que hicieron parte del desarrollo musical del departamento y aún siguen haciendo parte del desarrollo musical en Colombia. Estuvo el padre Elías Garavito, que fue uno de los primeros maestros en música. También estuvo Raúl Mejía, que él sí era un maestro que venía a Bogotá. En ese tiempo me imagino que venir a Villavicencio no era tan fácil. Entonces ellos venían cada 8, cada 15 días a poder dictar, a poder desarrollar sus clases. Venía también el maestro, un gran pianista, que es el maestro Mauricio Páez, ¿sí? Entonces, con Mauricio Páez se empieza a desarrollar el área de piano acá en el departamento. Entonces, es algo curioso porque siempre que llega un instrumento emblemático o un instrumento europeo a una zona, tenemos un desarrollo y parte de la historia. En el promedio que el monseñor Gregorio Garavito, más o menos hacia los años 90, él es el que nos gestiona el primer piano de cola y ayuda a que el primer piano de un tercio, o sea, de 3/4 de cola, porque no es un piano de cola total, sino de 3/4 de cola, el primer piano que llega al departamento del Meta, sea gestionado y pueda llegar a la Casa de la Cultura. Viene desde Alemania. Ese piano brinda grandes posibilidades académicas, ¿sí? Y también pues una gran posibilidad para que se desarrolle un público, que en este momento seguimos viendo que es difícil el desarrollo del público, ¿sí? Un público educado, un público acorde a las áreas donde están los escenarios. Entonces, pues por lo mismo, porque desde la institucionalidad hemos desarrollado siempre eventos o conciertos o festividades no relacionados con públicos donde podamos hacer silencio. En ese transcurso del tiempo, hacían unas tertulias, se pueden decir líricas, de música lírica, donde participaba el señor Fabio Bonillo Fernández, que fue uno de los presidentes de la Junta Directiva de la Casa de la Cultura, donde Rosita Hoyos de Mejía también era cantante, se sabía algunas áreas de la música lírica, y la maestra Yolanda Ocampo. Entonces, ellos hicieron parte de este desarrollo académico dentro de las músicas que se empezaron a ver en Villavicencio. ¿Sí? Hubo una presencia muy importante de un padre que fue en Granada, que es el padre Chagner. El padre Chagner, él empieza, bueno, viene con toda su misión, siento como si fuera una misión jesuita, ¿no? Viene con toda su misión de traer las músicas alemanas al departamento, y el padre Chagner empieza a desarrollar las música de Johann Sebastian Bach, música de Vivaldi,
pero empieza a hacerlo desde el formato bandístico, pero no el formato de banda sinfónica que nosotros conocemos normalmente, que es banda donde se mezclan percusiones, instrumentos de viento, madera, es clarinetes, oboes, el fagot y instrumentos de bronce. Esa es la banda sinfónica como establecida y el formato establecido que se encuentra en Colombia. El padre Chagner, él trae y empieza a crear solamente un grupo de vientos de bronce. Entonces, ese grupo de vientos de bronce toma le da educación prácticamente al Ariari. Todos los chicos iban al centro del padre Chagner para poder aprender los instrumentos de bronce y crear una gran banda. Él tuvo una gran banda donde se relacionaban de 60 a 120 músicos, ¿sí? Entonces empezamos a ver que siempre en manos extranjeras nos queda la educación musical y el desarrollo musical. Hablamos desde el ámbito académico y desde poder ver otro panorama del desarrollo musical, ¿sí? La maestra Natacha, que en paz descanse, que hace poco fallece, la maestra Natacha estuvo vinculada, o bueno, más que vinculada, hizo parte de estos desarrollos, de estas tertulias y también de la formación musical. Una maestra pianista, violinista, su hija es un gran músico, pues muy representativo para nosotros, Anita. Ella reemplazó o llegó y desarrollaba sus clases de igual forma por su nacionalidad rusa. Creo que no fue muy fácil el desarrollo de sus clases en ese tiempo. Migración, o sea, creo que la molestaba mucho en ese tiempo. Ella vino a reemplazar al maestro Mauricio Páez, que era el pianista que venía de Bogotá. De ahí mismo, hacia las mismas épocas, nace el coro polifónico. Sí, y que creo que el maestro Jaime el año pasado nos ilustraba un poco sobre el coro polifónico del Meta. En este coro polifónico del Meta, las estudiantes eran, o sea, los integrantes eran las estudiantes de la Casa de la Cultura. También era integrante Monseñor Gregorio Garavito. Ese coro se mantuvo durante el tiempo, se mantuvo vigente hasta este año, ¿sí? Y aún se mantiene vigente. En el transcurso han estado personajes muy importantes para el desarrollo coral, ¿sí? El maestro Adolfo Bustamante siempre ha sido como su asesor o director musical. En este transcurso del coro polifónico ya empezamos a ver que este paralelo de la música académica que trajo la Escuela de Artes y que se incluye por medio de la Escuela de Artes, se empieza a ver reflejados más o menos en los años 90 y ya hacia el 2000 con los maestros que vienen nariñenses, que vino Henry Ruales y viene el otro maestro que es René González. Estos dos maestros también siguen con el transcurso de las músicas académicas, traen otras músicas, nos traen las músicas de zampoña, ¿sí? Estas músicas nariñenses que nos crean a nosotros, o sea, impacto para el desarrollo de las prebandas o preorquestas. Entonces vienen nuevas composiciones, vienen nuevos sonidos, ¿sí? Y estos nuevos sonidos también hacen que, o sea, que nosotros nos llenemos de pluriculturalidad y plurimusicalidad, ¿sí? No solamente atendemos a la música folclórica, sino atendemos a una parte de las músicas académicas que es piano, lírico, instrumentos solistas, y también nos vemos reflejados en las músicas nacionales, ¿sí? Aún tener en cuenta que cuando nació el torneo internacional, fue como un festival de canto de la música colombiana, ¿sí? Entonces me relaciono más o menos que ese festival de canto tenía un impacto como lo tiene ahora el Mono Núñez, ¿sí? El Mono Núñez en Ginebra, que son músicas colombianas que aportan al desarrollo de la música andina colombiana, pero en este momento ya estamos pues indicados solamente hacia el joropo, desde el torneo internacional. En este transcurso del tiempo, vienen a aparecer diferentes personajes muy importantes para el desarrollo de las diferentes escuelas, ¿no? Tanto escuelas privadas como escuelas mixtas y escuelas públicas. El maestro Camilo Bustamante,
que fue uno de los directores musicales, que creo que fue uno de los más importantes que tuvo Fundación Batuta, Batuta Meta, porque Fundación Batuta es nacional, Batuta Meta es corporación, pero es corporación, una corporación privada departamental, municipal. Batuta Meta, bueno, en el transcurso también nace en la Casa de la Cultura esa idea de Batuta. La que inició esta idea de Batuta fue Marilyn Monroe, sí, ella fue la que inició esta idea de Batuta. Batuta se sostiene también, se sostiene en el tiempo. Uno de sus grandes directores musicales y que dio impartió gran conocimiento hacia la formación musical de estos chicos que ya ahorita son profesionales o son adultos o ya desarrollan su música profesional en otros países, fue Camilo Bustamante, Fabián Peñuela, que lo conservamos aún lo conserva el municipio, esa escuela que está creada hace 8 años, que es la Escuela de Música de Corcumbi, ¿sí? Es una escuela joven, son escuelas que son creadas y que se empiezan a volver legales en el punto en que tienen acuerdos municipales, bueno, se empiezan a volver legales para las instancias gubernamentales o para el ministerio. Otra persona que vienen personajes como ya contemporáneos que desarrollan la música, que es Mónica Pérez, es una cantante lírica, que viene a ser el maestro Miguel Amaya, que ahorita está desarrollando su papel de asesor musical con Casa de la Cultura, el maestro Dairo Campo, que es un pianista que también viene de unas tierras diferentes y nos vienen a impartir sus conocimientos del maestro Dairo Campo. Prácticamente podemos ver un chico que es Gustavo Benavides, que sale de la escuela, pues obviamente el chico venía con una formación, pero los 2 años y medio que se mantuvo con el maestro Dairo es un reflejo de lo que se muestra en las escuelas. Hablando desde las escuelas, ahora desde el nivel paralelo a las escuelas musicales, la casa también se convierte, o bueno, lo que es la Casa de la Cultura se convierte pionera para empezar a desarrollar todo ese proceso formal, bueno, más formal, sino esa educación informal en las escuelas no privadas y en las escuelas privadas. Se desarrollan 29 escuelas de música con acuerdo municipal en sus diferentes años, desde el año 2000 a ahorita, ¿sí? Se desarrollan con acuerdo municipal que debe existir una escuela de música con un instructor. La palabra instructor es un poco extraña para los maestros en música, pero bueno, así la pusieron, con un instructor en banda sinfónica y con un instructor en músicas tradicionales. Que a la medida del tiempo, algunas casas de las culturas del departamento, de las 29 casas de la cultura, la única que no está registrada aún es Guamal. De resto, tenemos 28 escuelas registradas a nivel departamental. Eso es una carga compartida desde la institución pública. Esa carga compartida desde la institución pública y que debe de ser y que debería de ser para que se pueda mantener un proceso y no se rupturen los procesos. Nosotros hemos tenido años gloria de bandas sinfónicas y en el momento hemos tenido años de no saber nada de bandas sinfónicas. Por lo mismo, porque el instructor lo contratan 2 meses, 3 meses, cambian. Prácticamente los directores de banda sinfónica han rotado por todo el departamento y han rotado por todo Villavicencio en diferentes instituciones porque no son de la corriente política o, digamos, o a lo que venga. Y lo importante es mantener los procesos e identificar los procesos para poder crear una escuela, para poder crear escuela, y escuela no solamente de circulación, que estamos muy basados en la circulación, y la escuela es importante crear la formación, la investigación, la creación y la circulación. En este momento, en la actualidad, vemos unos músicos que son los mismos que más o menos vemos durante el transcurso del año 95 ahora, que siguen desarrollando sus procesos musicales dentro, bueno, uno de los únicos colegios musicales, que es el Colegio INEN, ha hecho gran representación, muchos años haciendo su representación tanto en prebanda, en preorquesta de Goyo, en orquesta sinfónica y en procesos individuales. Es importante reflejar y ver que necesitamos
que se siga viendo reflejado esto no solamente en un colegio, sino en todos los colegios, ¿no? Entonces, en el transcurso del tiempo se han desarrollado diferentes eventos. Entre Letras ha sido protagonista para desarrollar unos eventos pluriculturales que quizás para las músicas tradicionales son extraños, pero son importantes para el desarrollo, que fueron los eventos que desarrolló de jazz, ¿sí? Los eventos de jazz que fueron muy importantes. Maestro, ¿me recuerda la fecha más o menos, los años? Han sido varios temas. El último, cuando estaba Gladier Charry, eso fue como en el 2013, creo que 2013. Se desarrollaron dos seguidos, 2013 y 2014. Sí, exacto, sí. Pues nada menos que fue la última vez que en escena estuvieron los tres Arnedos. Claro. El viejo Arnedo, ya que es un mito, su hermano y Tico Arnedo, ¿no? Precisamente el hermano, se me olvida ese nombre, el maestro Arnedo, el que vive en Nueva York, venía de visita y se reunieron todos, y además usted sabe toda la calidad de gente que vino. Entonces, eso lastimosamente, como usted mismo lo dice, o lo decimos todos, pues se rompen esos procesos porque llegan otras ideas, otros gobiernos. Sí, yo quería como, digamos que ahí hacer un comentario, y es que si revisamos, digamos, la producción cultural a nivel local, incluso regional, está muy ligada o dependiente de la institucionalidad pública. Digamos que sí, el tema del paternalismo institucional ha mantenido, digamos que en un letargo, el proceso creativo, porque no se produce si no es por un subsidio, si no es por una convocatoria. Si digamos que el proceso creativo está muy influenciado por el mercado, pues por obvias razones, uno tiene que comer, pero digamos que nos falta una dependencia, ¿no? Una dependencia esa transformación de no solo lo institucional. Digamos que es supremamente importante toda la labor que ha hecho la Casa de la Cultura como espacio de promoción, pero si uno empieza a analizar quién tiene la competencia o la responsabilidad en el proceso de formación de alto nivel, de un nivel de profundidad muy juicioso y muy serio, creería yo que la tienen las universidades. Sé que en este momento la Universidad Pública de los Llanos, la Unillanos, abrió una maestría en investigación en estudios culturales. Discúlpeme, vamos a esperar 2 años, toca esperar 2 años a ver, digamos, los resultados de esa maestría, ¿sí? Ya me parece muy interesante y es muy importante, pero creo que es importante continuar con esa observación de la responsabilidad, por ejemplo, de los colegios. Los colegios siguen siendo museos, los colegios siguen siendo escuelas de formación, pero cada vez los contenidos son más reducidos, son más simples, como que, digamos que, como lo decía el maestro Anderson, la continuidad en ese proceso de cualificación de contenidos, yo la veo muy lenta. Digamos que esa dependencia de quién está en el gobierno, si tiene la experiencia, si es idóneo, pues afecta muchísimo esos procesos. Entonces, creería que el resultado de eso ha sido que la mayoría de los artistas que tienen como ese interés de continuar en su proceso terminan en la ruta independiente. Mira que en la ruta... venga, propongo una moción. Sí. Una moción es lo siguiente, es que el tiempo ya nos quedan prácticamente 15 minutos. A ver, me gustaría que este tema lo siguiéramos desarrollando enseguida, y si me permiten, yo doy una panorámica muy breve sobre el tema literario para que luego vayamos a la siguiente conversación. Bueno, en el tema literario, vemos que se venía, como es obvio, en el departamento del Meta, con la influencia cultural muy fuerte del tema llanero.
vemos cómo, digamos, la producción de los años, digamos, 60, 70, 80, venía colmada de esta realidad, porque no había como una confrontación digamos, con lo nuevo, con otras alternativas de ver la literatura. Se basaba mucho, y eso hay mucho énfasis en José Eustacio Rivera, por supuesto, con La Vorágine, en Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, que si bien no colombiano, pero de todas formas llanero, y ahí nacen dos personas. O sea, me parece que sí hay abundante literatura llanera, pero podríamos decir, así como dice Jair y así como lo dice Anderson, pues que uno no puede dar los nombres de los 200 o 300 escritores que han pasado por acá importantes, pero sí lo más relevante. Me parece que en el punto de la literatura marcan muy fuerte Eduardo Mantilla Trejos y Silvia Ponte. Aunque Eduardo, y esto de los límites, pues los límites son una cosa aquí que en los llanos siempre se ha discutido, que si esto es del Meta o de Casanare o de Rafa. No, es de los llanos. Si bien ellos dos no nacieron en el Meta, pero sí desarrollaron muchísimo influencia. Eduardo Mantilla, como realmente uno de los escritores más completos y más representativos de toda la historia de la literatura llanera. Irrumpe obviamente Eduardo con Mastranto, un libro inicial en el 80, y luego viene Lencho Alfaro, una novela corta, y viene luego en el 89 por La Libertadura, que es una novela histórica sobre el periodo de la Guerra de Independencia, y además hicieron una obra de teatro con asesoría del Ministerio de Cultura. O sea, ha sido una de las obras icónicas de este maestro, y produjo muchísimo. Y hay algo particular en Eduardo Mantilla Trejos, y es que si bien es como el llanero que digamos, que avanzó o que propuso más allá, digamos, del entorno de los paisajes, etcétera, una literatura ya alimentada de alguien que ha ido a la academia, de alguien que se ha abierto a la literatura universal, y eso nos parece muy interesante. Y Silvia Ponte, que por el contrario viene digamos, sin una formación literaria, con una vasta cultura en el sentido de haber vivido las experiencias, es una contadora de historias impresionante. Y el valor de Silvia Ponte siempre me ha parecido, y es que si la obra de Silvia Ponte no se hubiera dado, hubiéramos perdido la tradición oral, porque por ejemplo con su magnífica Las Guajibiadas, esa historia se hubiera quedado perdida, y ella gana unos premios regionales acá con La Catira María Eucadia y con otros cuentos, y ahí arranca como esa parte editorial. Entonces encontramos un escenario en los 80 donde hay una escasa producción, digamos, relevante, aunque algunos escribían poesía o prosa llanera, pero sin tanta relevancia como estos dos personajes, aunque hay que decir que también posteriormente viene, posteriormente aquí, pero ya venía trabajando el maestro Hugo Mantilla Trejos, el Guarataro también, Alberto Vaquero Nariño, Pedro René Eslava, etcétera, con unos aportes a ese tipo de literatura de la región. Pero hay que señalar aquí algo importante también, y es que hay una ruptura que viene a fines de los 70 y a principios de los 80, y que primero se denomina el Llano Abierto, un grupo que se pretendió recoger no solamente escritores, sino también artistas plásticos y otro tipo de teatreros, etcétera, pero se va convirtiendo luego de finales de los 70 en ese grupo amplio liderado por Melco Fernández, crítico, uno de los primeros críticos que hubo en el arte, que
tuvo columna en diferentes medios como Trocha, etcétera, sobre arte, que dirigió unos murales interesantes. Ahí hay un aporte que le quería dar al tema al tema también, me desvío un poco, pero es importante por la época, porque tenemos que reconocer, por ejemplo, en Jimeno Acosta, que fue tal vez uno de los primeros muralistas acá, aunque infortunadamente casi todo ha sido borrado, y luego también viene Rafael Campos Anaya con Rafael López Cortés y con Melco Fernández. Ellos tres lideran un proceso donde hubo una serie de murales que, como lo hablábamos con Jair ayer, estos murales sí eran murales artísticos, realmente era de arte, era una cosa, porque se basaba en unas obras artísticas ya elaboradas, unas por Melco, otras por Rafael Campos, y se plasmaron gigantes en diferentes partes de Villavicencio. Bueno, pero para enfocarnos más en el tema literario, viene y se convierte luego eso en el grupo Entre Letras. El escritor Carlos Gil, conocido como Charlie Nadie, me propone a mí que irrumpiéramos en algo que fuera más guiado hacia la publicación. Y digamos, con sinceridad se hablaba, bueno, hablamos mucha carreta, decimos que ya no abierto, etcétera, pero es importante meterle un poco de algo concreto. Empecemos a publicar, y así se empezó a publicar la revista Entre Letras, y eso fue en 1981, hace 40 años exactamente, y digamos, este grupo no solamente posteriormente ya coge la forma de Entre Letras, etcétera, pero hay también personas no solamente que pertenecían a Entre Letras, sino que se colmó, digamos, se vino a hacer como una especie de movimiento donde empezamos a confrontar, y en ese momento un poco fuerte era la disputa entre los llaneros raizales, digamos, o los que planteaban la posibilidad de que solamente había literatura llanera, y que por qué, por ejemplo, íbamos a ver de otra forma distinta el panorama, y hablar de cosas, de ciudades y de personajes y de locos y, bueno, de muchas cosas, cuando lo más importante era ver el paisaje nuestro y la belleza de los llanos. Y por otro lado, este grupo plantea, por ejemplo, en un discurso donde empezó, ¿quién es el dueño de la luna? La luna es exclusivamente llanera, por Dios. O sea, no sean, y empezamos a discutir mucho, un rompimiento fuerte que creo que sirvió para la historia de la literatura. Ahí empezamos entonces a ver ya destacados personajes como, bueno, importante que Entre Letras no solamente fueron repito, literatos, sino también escultores, pintores, etcétera. Ahí estuvo Manuel Acosta, Silvia Ponte, que ese fue un logro, digamos, tener de nuestro lado también a la maestra Silvia. Ella nos leyó a partes iniciales de su obra, de las Guajibiadas, etcétera, en ese grupo que nos reuníamos. Francisco Piratova, José Vicente Casadiego, el mismo Melco Fernández. Y luego entra Julio Daniel Chaparro, que es un punto aparte, digamos, en la literatura. Me parece que rompe unos esquemas, que hace universal, y sobre todo que tiene una trascendencia nacional, porque se va al centro del país, se vincula con un medio tan importante como El Espectador, etcétera, y pues él forma algo muy importante. O sea, él logra que los ojos de Colombia se fijen en nuestro territorio. Wilson Ladenor Orjuela, que si bien pues es sociólogo, pero también escribía ensayo. Y luego se vinculan también Constantino Castelblanco, Miguel Ángel Galvis, Marta Lucía Montañez, Nubia Suárez, Andrés Romero, un gran cineasta y que ganó Premio Nacional de Literatura, Agustín Murcia, etcétera. Muchas personas de este grupo que se conformaron, pero también, repito, que hay como esa parte, digamos, de la literatura universal, sin decir que es que la literatura universal es más importante que la llanera, no, sino que hay unas razones distintas para entender la condición humana, el corazón humano, la mente humana, y desarrollarlo a través de profundidades literarias, ¿sí? Independiente de pronto de simplemente irnos para paisajes y la belleza de un territorio
que sí es importante, pero que también tenemos que cogerle el alma. Bueno, sí, en ese caso será como mencionar que el tema del romanticismo a nivel regional ha marcado muchísimo esos contenidos de producción, tanto en literatura como en música, creería yo, y en artes. Sí. En la medida en que nos ha mantenido como en una necesidad de crear como una burbuja de cultural, entonces digamos que esa reiteración con el tema del folclore, entendiendo el folclore como una acción del pasado, que se busca mantener y mantener y mantener, pero que en esa evolución del folclore mismo, pues porque la cultura no es una cosa estática, ya no se define o no se puede identificar hasta dónde llega un folclore puro, real, o sea, contundente, y cuál ha sido la evolución de ese folclore. Digamos que, claro, el folclore es la semilla para la evolución, pero digamos que a veces esas diferencias no son tan claras y nos mantienen, por ejemplo, a nivel local con el paisaje como diálogo permanente y herramienta permanente, y se sigue pensando el territorio y la imagen del territorio desde esa contemplación, desde el placer, más desde una visión analítica, como lo dice tú, Jaime. Y creo que eso nos falta creo que ocurre mucho. En la música, en la pintura, en el arte y en todos lados, ¿cierto? Creo que ocurrió. Y disculpe, termino, Jair. Miren, aquí vienen luego, se vinculan otras personas, como el maestro Henry Benjumea Yepes. Creo que hay un capítulo aparte con él porque ha sido el único crítico, digamos, que ha escrito y ha publicado obra crítica sobre la literatura del llano. Es que, bueno, eso es una crisis universal, creo yo, que la crítica hace mucha falta, pero esos espejos son necesarios, y viene también una obra que me parece muy, muy importante, pero muy importante, y que trasciende a nivel nacional, más que muchas otras, la de Olga Malaver. Olga Malaver, que tampoco, o sea, aquí hay que ser claros que casi nadie nació de estas generaciones, nació necesariamente en el departamento del Meta o en los Llanos, pero aportó toda su vida. Es decir, más de medio siglo que han estado aportando a esto, merecen realmente y se reconocen como de acá. Olga Malaver, una poeta, abogada, pero una poeta extraordinaria, que ha publicado casi 10 libros y que trascendió a nivel nacional, incluso con grandes prólogos de escritores como Juan Manuel Roca, bueno, solo para citar este escritor como Linero, el maestro Linero, etcétera, que reconocieron los de la revista Ulrica, etcétera, que han publicado, y en el exterior también se le publicó parte de la obra. También el maestro Nayib Camacho, que luego viene y se vincula, y que es el actual director del taller de escritores de Entre Letras. Henry Benjumea Yepes fue el segundo, ha tenido 3 directores, quienes habla Jaime Fernández inicialmente, luego Henry Benjumea y luego Nayib Camacho. Tenemos también vinculaciones de personajes claves en el tema literario. Con eso quiero como redondear esta parte, como Jorge Omar Hurtado, Paloma Bahamón Serrano, quien ha publicado, Entre Letras publicó un libro, pero tiene publicado ya otros 2. Es una extraordinaria poeta, y ella ya nacida en los años 70. Entonces viene a haber como un principio de nueva generación. Igualmente Angélica Marea Guerrero, Mario Hernández, más tradicional, pero de todas formas quien es un narrador muy interesante, y Eduardo Espinel, que todo el mundo lo conoció o lo ha conocido como empresario, pero él resultó ser un muy buen poeta. Escribió un par de textos, un libro muy interesante, y también algunos cuentos en otros. Enrique Torres Quevedo. Bueno, se me pasan algunas otras personas, pero acá viene otro asunto que yo quería resaltar, y es que también en las regiones, o sea, no solamente el ojo visto en Villavicencio, sino también desde la provincia, con personajes y producciones como la de José Gregorio Villamil Pérez, de Apolinar Beltrán, José Gregorio desde Puerto López, y también desde Puerto Gaitán, Apolinar Beltrán desde Puerto López, y Edilberto Martínez Arteaga,
es muy interesante Edilberto Martínez porque tiene unas crónicas interesantes y además hace periodismo, pero también literatura y cuentos y mucha crónica. Él en la región del Ariari. Digamos, para mencionar, a muchos se quedan obviamente en el tintero, pero creo que con ellos se va avanzando en un proceso donde se rompe para la literatura regional desde los años fines de los 70 y principios de los 80. Entonces me parece que vienen las publicaciones, por supuesto, con Entre Letras, con casi 300 obras publicadas en su fondo editorial, como una de las editoriales. Y a propósito de editoriales, hay que reconocer también que Siglo XX, pues que acaba de fallecer Miguel Ortiz Castillo, que Siglo XX fue una editorial de acá muy interesante porque apoyaba todos los procesos. Las primeras obras de Julio Daniel, las primeras obras nuestras, las primeras periódicos, etcétera, se publicaron en el siglo XX de Miguel Ortiz. Hay que reconocer eso. Luego viene también Metaediciones, el Zahir, y qué pena, pero se me olvidaba hablar de este personaje tan interesante y un gran poeta que fue nuestro querido Carlos Pachón. Carlos Pachón García ha sido un gran poeta y un gran visionario, y iba con esa editorial de Zahir volando, y lastimosamente pues se nos fue. Y pues también con Entre Letras. Y también lo que relacionaba a Jair, que las universidades han sido importantes en sus publicaciones, ¿no? Han publicado y han impulsado mucho. En este momento creo que lo lidera la USTA, la Universidad de Santo Tomás, que acabo de recibir para la Feria Internacional del Libro más de una decena de libros publicados en los últimos años. Perdón, en el último año, discúlpeme, de obras no solamente de literatura pura, sino de muchos otros asuntos. La ESAP, Uniminuto, Unimeta, Unillanos, etcétera, que fueron como, digamos, como el conjunto de editoriales que han hecho posible este asunto. Dejo aquí para que ya nos quedan muy pocos minutos, creo que nos quedan 4 minutos para redondear. Lastimosamente se nos ha ido el tiempo, pero entonces me gustaría mucho que viéramos digamos, cómo sería la parte ya, digamos, como el compendio crítico de lo que tenemos con este cuerpo que hemos visto en las artes, la música y la literatura, y también ver, digamos, cuáles serían como las propuestas que podríamos tener para que estos enfoques que han sido fallidos en muchos casos se puedan dar, y también las posiciones que tenemos cada quien en el asunto. Anderson. Para mí las iniciativas que están desarrollando los chicos que ya fueron a estudiar, estudiaron música, y esas iniciativas como el FESME, que es el Festival Sinfónico, que es una iniciativa de Leonardo Marfoy con su compañera Mafe. Esa iniciativa que ya lleva tres años consecutivos con este año, me parecen muy importantes porque está desarrollando escenarios, está mostrando otros lugares como un escenario adecuado para poder desarrollar estas músicas, y aparte de eso está creando cualificación musical. También resalto la iniciativa de poder crear independencia, ¿sí? Que los músicos puedan no solamente agremiarse para pedir a una institución que les asista a sus necesidades, sino que ellos se puedan agremiar para poder crear independencia. Independencia no solamente de un grupo para tocar en XY festival o encuentros o serenatas, ¿sí? Sino independencia para poder crear conocimiento e investigación. ¿Sí? Crear el conocimiento, crear investigación, y también de esa misma forma hacer proyectos que nos puedan dar a nosotros un realce, tanto desde nuestra música regional a nuestras músicas académicas, que necesitamos cualificarlas. Necesitamos que las universidades y que los entes, Secretaría de Educación y los entes que hacen parte de estas universidades nos escuchen y tengamos una escuela o un conservatorio o una licenciatura en música, porque nos hace falta. La ha adoptado a distancia, pero necesitamos una presencialidad en la música. Bueno, maestro Jair.
Digamos que yo creería que, pues aparte de lo que el maestro Anderson, estamos completamente de acuerdo respecto a la cualificación de procesos de formación, o sea que digamos que revisar todo el tema de la cadena de valor en todo el circuito cultural, pues porque un papel tienen las instituciones, otros los centros de formación, otro la dinámica de producción y de contenidos culturales. Otro tiene que ver el creador, ¿sí? Pues porque el creador tiene un papel clave. Pero digamos que continuar con esta dinámica en que todos hacemos de todo de acuerdo a la posibilidad, pues porque hay muy pocas, pues no nos va a permitir desarrollar contenidos de alto nivel cultural. Y creo que en eso revisar el tema del turismo es clave, porque nosotros estamos proyectando un municipio y un departamento en ese camino. Y digamos que es clave que en ese camino se tenga claro cuáles van a ser esos contenidos culturales que van a integrar a las narraciones turísticas, porque pues ya se está viendo, por ejemplo, que el folclore se está volviendo show y se llama folclore a ese show, y digamos que son shows que de alguna manera tampoco tienen un nivel de análisis profundo de cómo se comunica la cultura, ¿sí? Entonces, si es un espacio de alto nivel que controla todo lo técnico, lo hago desde el arte, ¿no? También el tema del montaje, las luces, la iluminación, el tema protocolario, en fin, hay un montón de contenidos que se pasan por alto, entonces uno ve eventos culturales en donde no, digamos que es como por salir del paso, yo eso le llamo activismo suelto, o sea, que no tiene un papel que está conectado con una idea clara, si no tiene un norte. Digamos que si revisamos los planes culturales de las diferentes instituciones, no hay cohesión, no hay relación, no hay conexión. Todos están como haciendo lo mismo, pero digamos que no tiene un norte, y yo a eso pues, creo que es lo que nos falta muchísimo, que institucionalmente hagamos una red de esos mínimos que tienen que ver, por ejemplo, por lo menos con el tema del turismo, por lo menos, porque ese no es el único, hay un montón de cosas, ¿sí? Cómo se ve la sociedad, cómo la cultura vuelve más humana a la sociedad, cómo mejoramos la ciudad desde lo cultural. Entonces creo que en ese camino creería que estaría muy bien. Y ver un poco más al independiente que lleva mucho tiempo, con muchísimo esfuerzo, en ese camino, y que muchas veces no se tiene en cuenta, sino digamos que se considera que ya tiene su camino adelantado y que él ya puede, pero resulta que cuando vamos a revisar falta muchísimo acompañamiento, asesoría, en fin, en todas las áreas. Bueno, miren, ya digamos como para cerrar, podríamos charlar horas enteras con este tema, me parece, y pues tengo que agradecerle muchísimo, creo que todos nosotros, a Edgar Castro, coordinador cultural del Banco de la República, al Banco de la República, por estos espacios tan importantes. Ya en los minutos finales, pues yo quería recordar que también no se nos pueden quedar por fuera lo que ha sido los niños escritores. Los niños escritores han sido fundamentales aquí, digamos, retomando el tema de la literatura, y niños y jóvenes escritores. Y, por ejemplo, que hayamos tenido durante cuatro versiones diferentes de la feria al escritor más joven de la Feria Internacional del Libro, la FILBO, del cual Entre Letras es el coordinador. Pues nos parece muy interesante, e igualmente con otro niño de aquí de la región se tuvo esa otra oportunidad. Y hablo de Juan David Botero Espina, un niño que ahora ya es joven, tiene 18 años, pero que a los 14 años ya había publicado 4 libros, 4 obras, y que ha avanzado muchísimo en su trabajo literario. Es un ícono realmente, y es un ejemplo para estas nuevas generaciones. Y a propósito de las nuevas generaciones, quería mostrarles acá está el libro Cuentos para volar más allá del Guatiquía, que reúne una veintena de niños y jóvenes. Son niños, en especial niños y algunos jóvenes,
que se reunieron en talleres con Entre Letras y se publicó esta obra. Viene el antecedente más reciente, que fue del pasado, que esto fue publicado en el año 2001, que fue Sinfonías Iniciales, que precisamente fue el inicio de la publicación de los talleres entre niños, jóvenes y adultos. Y para finalizar, pues tenemos a Andrea Valentina García Pavón también, quien se publica este libro de cuentos, e igualmente en un doble título con poesía magnífica, una niña de 12 años, pero también tenemos muchísimos otros escritores que nos han llenado de orgullo y de representación para el departamento del Meta. Y este último libro, que es Continuidad del Horizonte, que reúne a 36 escritores en general, en un 90% es la primera obra publicada, y que reúne, son nuevos que pueden ser de 70 años, como evidentemente hay uno de 70, y algunos de 15 y 16 años. Entonces, pues creo que también estoy en la tónica de ustedes, y decir que sí falta, digamos, como un poco más de trascender los gobiernos para mirar una política de Estado que se encargue digamos, de hacer lo que tiene que hacer el Estado, que es patrocinar los grandes proyectos como el que tiene Jair con su escuela, como lo que ha tenido maestro Anderson y tantos músicos y tantos pintores, y nosotros con Entre Letras, que esto que ustedes acaban de ver, todo ha sido publicado con recursos propios de la corporación, y con excepción de algunos títulos que han llevado patrocinio. Entonces, sí estoy de acuerdo en que nos hace falta como constituir eso, y ver que es fundamental también que nos desprendamos, y como usted, maestro Jair, ha sido el ejemplo, por eso lo decía desde el principio, que ha sido coherente con lo que piensa, y es desprendernos de esa necesidad de que si no está el Estado no podemos producir. Entonces, con hechos concretos, creo que cada uno de nosotros hemos demostrado que lo podemos hacer, independiente de que tengamos contrataciones o que hagamos contrataciones públicas también, porque pues no es pecado hacerlo, siempre y cuando los recursos los maneje uno de una manera que pueda demostrar que se han invertido bien. Finalizo con lo de los concursos Gotas de Tinta y Trazos de Vida. De alguna manera, en la parte literaria, digo que pues han sido de todas formas fundamentales, aunque ha habido algunas polémicas, etcétera, pero han servido para que de alguna manera los procesos Yo les pido excusas, como pueden notar, estoy en el colegio y tengo clases. Les pido excusas, debo retirarme, y agradezco a ustedes, y es un honor haber compartido con ustedes esos momentos. Un saludo a todos los escuchas, y pues nada, invitados cordialmente a apoyar y a continuar con el proceso de la cultura a nivel local. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Jair, gracias al maestro Jaime, muchas gracias a la audiencia, gracias al Banco de la República, al Eduardo que nos hizo la invitación. Sí, muchísimas gracias a todos ustedes, a los oyentes, y esperemos que sigamos teniendo este tipo de discusiones que son muy válidas y alimentan, digamos, de alguna manera la panorámica de lo que podemos tener en las artes, en la literatura, en la música y en todos los procesos culturales de nuestra región. Muchas gracias.